¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Edgar García de Boxeo Inteligente. Bienvenidos a un recurso más de aprendizaje que actualmente estamos compartiendo en el canal de YouTube y en todas mis plataformas digitales. El tema que vamos a atender el día de hoy es uno de los temas más controversiales que hay dentro del boxeo y es el de la deshidratación o depletación en nuestra disciplina. ¿Qué es la depletación? Es muy importante hacer notar que este estado de máxima deshidratación es un estado no natural y que por lo tanto no debe mantenerse por periodos muy prolongados para evitar daños metabólicos a mediano y largo plazo. Uno de los temas que he podido dar de manera presencial en los diferentes cursos y diplomados en donde tengo presencia con muchísimos managers y entrenadores de boxeo, este tema ha sido fundamental, ya que muchos de ellos recurren a ciertas prácticas y la pregunta que yo les hago es ¿por qué recurrir a la deshidratación? Y el 99% de los entrenadores me ha manifestado que es por el hecho de estar o posicionarse en una división de peso que los favorezca, porque en ese momento ellos son los pesados. Hablando ya de una recuperación, ellos ya son los pesados de su división. ¿Podría bajar de peso por deshidratación? Entendemos que sacrificarse reduce hasta 8 kilogramos de peso en 24 horas. Si bien es cierto existen protocolos para poder llegar a esto, también es cierto, no puedes basar tu preparación física, técnica o táctica cuando las necesidades de la disciplina desde el inicio te delimitan por cuestiones de peso. En los deportes de combate normalmente existen las categorías y las divisiones de peso. Luego entonces nosotros como entrenadores debemos atender, y hago énfasis en esto porque los entrenadores normalmente van improvisando y van resolviendo conforme a la marcha, y en lo último que se preocupan es en el peso de su atleta. Entonces existen métodos y protocolos que, como yo bien lo digo, son recursos que tú tienes como entrenador, pero que también es cierto, estos al utilizarlos de manera constante pueden repercutir no nada más en tu forma de entrenar, sino que a nivel metabólico y fisiológico de tu atleta. Ok, yo les pregunto a los entrenadores siempre al empezar este tema, ¿cuál es la finalidad de deshidratar al boxeador? Este video probablemente lo estén viendo muchos entrenadores, específicamente de boxeo o de deportes de combate. Me gustaría saber el por qué tienden a recurrir a este tipo de métodos para poder dar el peso. Pónganmelo aquí abajo en la parte de comentarios. Voy a estar leyendo todos para poder enriquecer también todo lo que es este material. Al final del día lo que se busca es no nada más el yo manifestarles o presentarles uno de mis temas que he desarrollado, sino que también poder contribuir y que sea mutuo el aprendizaje. La finalidad de deshidratar al atleta de competencia. Las especialidades deportivas de combate olímpicas distribuyen a sus atletas en divisiones de peso corporal para favorecer una competencia justa. Sin embargo, muchos atletas utilizan estrategias para perder peso rápidamente, con la intención de competir en divisiones más ligeras. La pérdida rápida de peso, lo vamos a abreviar como PRP, corresponde a la reducción del 2 al 10% del peso corporal la semana previa al pesaje oficial de la competencia, hecho que se acentúa los últimos 2 o 3 días antes del pesaje. Entonces yo quisiera preguntar por qué durante una preparación de 2 o 3 meses el atleta desde el inicio empieza ya a entrenar con un traje sauna o chaleco sauna, estimulando la deshidratación. Aquí maneja un tiempo que básicamente obedece a los protocolos que existen en la deshidratación, y fíjense, manifiesta que una semana antes del pesaje oficial, y se va acentuando si es que lo requiere 2 o 3 días antes del pesaje, no dice 15 o 20 días o un mes. Y también hace énfasis a un porcentual, este es del 2 al 10%. Los métodos más comunes para la pérdida rápida de peso utilizados por los atletas de las especialidades deportivas de combate son la deshidratación, como bien lo mencionamos,
y la restricción de alimentos. Luego entonces nosotros clasificamos el hecho de deshidratar, lo relacionamos directamente con lo que es el líquido específicamente, mas sin embargo tiene que tener una correlación directa con los hidratos de carbono. Luego entonces cuando yo busque deshidratar, también voy a tener que regular el consumo de los alimentos. El Colegio Americano de Medicina del Deporte ha publicado los potenciales riesgos de estas prácticas. A pesar de ello, la mayoría de los atletas comienza con la pérdida rápida de peso desde una etapa juvenil. Es aquí donde también me preocupa, porque muchos entrenadores, cuando descubren que existen este tipo de métodos, este tipo de recursos para poder ayudarnos, lejos de eso a veces es contraproducente, ya que empezamos a utilizar la pérdida rápida de peso con atletas de iniciación o con atletas que empiezan apenas en esta etapa amateur a competir. Entonces, lo importante aquí no es tanto el método o no es tanto el porcentual, sino a qué edad también cronológica vas a empezar a utilizar la deshidratación en tus atletas. Metodológicamente no existe una fase o una etapa que contemple una depletación. Luego entonces se debe entender que es un simple recurso a un factor exógeno o fisiológico de cada atleta. ¿A qué se refiere? Tú como entrenador debes operar en base a un método. Si no lo haces, debes empezar a hacerlo. ¿Qué tipo de método utilizas para poder trabajar una capacidad física, una cuestión técnica o táctica? Debes de saber y tienes que tener un sistema. Más sin embargo, hay situaciones exógenas que no dependen propiamente de ti, no dependen tampoco del método, y que pueden repercutir en una cuestión de peso. ¿Qué puede ser? A nivel fisiológico, por ejemplo con las mujeres, en su fase o ciclo hormonal, tienden a tener una retención de líquidos. Luego entonces eso puede alterar el peso de competición de mi selectivo femenil. También puede haber una cuestión exógena, como puede ser una lesión, como una baja concentración del atleta, que no esté motivado, que tenga alguna situación sentimental o emocional que afecte a su desempeño deportivo, lo cual me va a afectar el método, es una cadenita, y luego entonces me va a afectar a la pérdida de grasa o en su momento a la pérdida de agua. Si bien existen estudios que han demostrado efectos negativos de la pérdida rápida de peso sobre el rendimiento físico, no todas las investigaciones han podido corroborarlo. Por otra parte, luego del pesaje oficial, los atletas cuentan con un tiempo suficiente para recuperar parte de su peso corporal antes de la competencia, lo que disminuirá la potencial merma de su rendimiento físico. Esta parte de recuperar la pondría yo entre comillas, ya que alguna literatura nos manifiesta que para poder recuperar los electrolitos o el agua intramuscular tendrían que pasar más de 24 horas. Tú consumir agua después de un pesaje, probablemente recuperes el peso, más no otras cuestiones en las que vamos a entrar a detalle más adelante. ¿Qué factores deberían determinar el contemplar una deshidratación? Bueno, yo menciono 3. Voy a empezar por la edad cronológica. ¿Qué edad tiene mi atleta? Como menciono, hay chicos de 13 años que van ya empezando a competir, que ya tienen una parte de la iniciación deportiva y están empezando a tener presencia en torneos locales o no necesariamente federados, pero que ya tienen presencia en la competitividad. Y que ya el entrenador empieza a contemplar la deshidratación como parte de su preparación. Creo que deberíamos atender a esa parte, debemos atender que ellos están iniciando y buscar otra manera para poder llevar su vida deportiva, posteriormente la edad deportiva, porque recuerden ustedes que un método o un recurso, conforme lo vayas utilizando variamente, el cuerpo se adapta y el efecto tiende a disminuir. Lo que significa que si tú normalmente empiezas a utilizar protocolos de deshidratación con tu atleta una o varias veces y ya llevas 5 años de edad deportiva y utilizas el mismo método, tú te vas a dar cuenta que no tienes los mismos efectos. Entonces cada vez el método va a ser más lascivo. Ojo con eso.
Y bueno, las condiciones físico-vegetativas. ¿A qué me refiero? A la edad. Nosotros, por el simple hecho del día a día, nuestros órganos empiezan a tener menos eficacia en sus funciones. Adicionalmente, han planteado que la pérdida rápida de peso tiene implicancias éticas debido a la influencia que podría generar un atleta que combate en divisiones más bajas respecto de su peso de entrenamiento sobre el resto de atletas, quienes replicarían la misma conducta con el afán de equiparar las condiciones de competencia. Los mismos autores señalan que la pérdida rápida de peso podría ser considerada doping, ya que cumple con 3 de los criterios contemplados por la Agencia Mundial Antidopaje para las sustancias prohibidas. Estas son: 1. Mejora del rendimiento; 2. Pone en riesgo la salud del atleta; y 3. Viola el espíritu del deporte. Si bien es cierto, es que de manera estadística algunos atletas les ha funcionado y se han visto con una mejora en el rendimiento utilizando el método de deshidratación, también es cierto que otro porcentual ha manifestado negatividad o una merma en el rendimiento considerando la deshidratación. Como yo les comentaba, tiene que ver con varios factores. Muy bien, les voy a presentar ahora un cuadro que es de mi autoría, en donde básicamente desgloso las fases de la deshidratación y algunas cuestiones en cuanto al factor de riesgo. Empezamos de izquierda a derecha en la parte intersticial. Esta tiene una correlación entre la pérdida de líquido entre la piel y el músculo. En un momento dado, tu entrenador, si consideras la deshidratación como una opción para poder llegar al límite de peso, es aquí donde en todo caso deberías de estar. Aunque también tienes factores negativos, son los mínimos. Por mencionar algunos, son los siguientes. Tu atleta puede presentar debilidad, náuseas, piel seca, apatía, ojos hundidos, orina oscura y calambres. Ya desde este factor, ya estamos hablando de cuestiones negativas, pero que si bien es cierto, con el hecho de que vuelva a tomar líquidos, se pueden regular. Pero aún así, aunque es la primera fase, ya empieza a haber factores de riesgo. La segunda fase es la muscular. En esta vamos a encontrarnos con una disminución de la capacidad contráctil. Recuerda que el trabajo de la fuerza tiene que ver con el reclutamiento de fibras musculares y asimismo el músculo opera con agua. Al no tener, va a disminuir la capacidad contráctil, lo cual se va a ver reflejado en una baja del desarrollo de esta capacidad. Significa que vas a perder fuerza. Por lo tanto, vas a tener una alteración del rendimiento. Dolor en conexiones de segmentos. Va a haber una disminución en tu capacidad de reacción. Va a haber una alteración a las adaptaciones motoras. ¿Qué significa? Se va a ver una merma en tu técnica y sobre todo tú como boxeador, si trabajaste una mecanización, esta puede ser que se vea alterada o que no sea tan eficaz. Aquella mecanización que tú tenías ya no va a ser tan automática, por decirlo de alguna manera. Y bueno, también puede ser que estés propenso a lesiones musculoesqueléticas. En la tercera fase, que es la plasmática, vamos a encontrarnos con triglicéridos y colesterol alto. Al disminuir el líquido en la sangre, esta se va a volver más densa, más viscosa, por lo que va a tener una alteración en la tensión arterial y un aumento en la frecuencia cardíaca. Asimismo, he aquí donde también tú debes de tener una peculiar atención, ya que se puede presentar un choque de calor. Posteriormente, en la cuarta fase, vamos a hacer atención a lo que tiene que ver con el cerebro. Aquí ya los axiomas o las conexiones que tenemos nosotros eléctricas. En la cuarta fase, que tiene que ver ya directamente con el cerebro, la parte neural, va a haber una disminución en las conexiones, en los axiomas, va a haber una baja respuesta. Nuestro sistema nervioso central se va a encontrar estresado
va a haber una manifestación de fatiga periférica y también va a haber una disminución del líquido cefalorraquídeo. He aquí en donde en deportes de combate ligado a contusiones puede ser prácticamente mortal. Y obviamente va a haber una disminución en la respuesta de la automatización, lo que platicábamos anteriormente, donde las adaptaciones motoras se van a ver alteradas. Todo lo que habíamos nosotros trabajado en el gimnasio se va a ver disminuido, porque también no vamos a tener un pensamiento táctico adecuado. Y por último, la celular, que tiene que ver con toda la producción de la energía, lo cual si no tenemos energía o la energía que nos está dando el organismo es deficiente, imagínatelo en un deporte donde es de alta demanda, ¿no? Puede ocasionar también a nivel celular una falla renal, me va a afectar en los tiempos energéticos, lo cual significa que nosotros como entrenadores, cuando trabajamos en base a los sistemas energéticos, va a haber una alteración. En el momento en que yo considero deshidratar a mi atleta, todo mi método, todo mi trabajo y sustratos energéticos que busqué tuviera específicos para la competencia, se van a ver alterados, ¿no? Y por ello me puede afectar en una resíntesis de ATP. Nosotros como entrenadores sabemos perfectamente que nuestra disciplina tiene que ver con pinceladas fosfagénicas en los intercambios, en los movimientos donde tenemos una intensidad muy alta. Es ahí donde nosotros vamos a vernos disminuidos. Es por eso que de repente podemos ver boxeadores que durante su desempeño, durante su entrenamiento fueron fuertes, en momentos de competencia se vuelven débiles o no tienen la fuerza con la que estaban acostumbrados a trabajar, ¿no? Y bueno, la última pues ya tiene que ver directamente con lo que nos atañe, que es el boxeo. Entonces ya vamos a tener una disminución del pensamiento táctico. El boxeador inteligente, si es que también lo estimulamos, va a disminuir, va a desaparecer, ¿no? Y bueno, alteración del método, como les comentaba. Si yo hago uso de un método para poder desarrollar alguna capacidad física o alguna cuestión técnico-táctica, al yo contemplar o considerar la deshidratación se va a alterar. Luego entonces, si yo quise trabajar potencia o fuerza rápida con mi atleta, probablemente si considero la deshidratación en momentos de competencia no las va a ver, lo que también por añadidura me va a tener que cambiar la estrategia. Si yo en mi plan o estrategia había considerado que mi atleta entrara con gestos explosivos y saliera a la distancia, en el momento que yo considere la deshidratación y altere y lleve la deshidratación a niveles altos de riesgo, pues obviamente va a tener que cambiar la estrategia, porque en ese mismo tenor mi atleta, aunque lo haya entrenado, no va a tener la capacidad de respuesta orgánica. Muy bien, pues bueno, básicamente este cuadro lo que nos indica son las diferentes vertientes que puede tomar el considerar la deshidratación como un recurso más para poder llegar a una división de peso. También asimismo te hace mención de los factores de riesgo que pueden alterar totalmente no nada más tu planeación o tu entrenamiento, sino cuestiones metabólicas y de salud de tu atleta. Asimismo también te manifiesta que para algunos puede ser viable y para otros no, dependiendo, como lo digo, la edad cronológica, la edad deportiva y las cuestiones físico-vegetativas. Entonces, no para todos va a funcionar siempre el mismo recurso. Es importante que tú como entrenador tengas una planeación, no improvises en tus unidades de entrenamiento, tengas objetivos claros y sobre todo que busques siempre alargar la vida de tu atleta. Recuerda que él pone toda su integridad y todas sus esperanzas y sus sueños en tus manos. Actúa con responsabilidad, sé íntegro y sobre todo respeta el boxeo. Muchísimas gracias.